Bienvenidos de nuevo. Hoy realizaremos un recorrido por el silencioso cementerio de la aviación. Ese preciso instante en el que la línea de producción de una aeronave se apaga por última vez. No porque la máquina fuese deficiente, sino porque el mundo avanzó, el capital escaseó y la cartera de pedidos dejó de recibir llamadas. Podría sorprenderles cuántos fabricantes de aviones existieron alguna vez. Nombres orgullosos que llenaron hangares, entrenaron a pilotos y transportaron a familias por todo el país, para luego desvanecerse a través de fusiones, bancarrotas o un programa final que no pudo sobrevivir a la década siguiente. Mi objetivo en esta serie es sencillo: identificar el último avión exacto que produjo cada fabricante desaparecido, década tras década, y explicarles por qué esa última unidad en salir de la fábrica fue importante. Porque a veces el enemigo no estaba en el cielo, estaba en tierra, dentro de un contrato que nunca regresó. Saunders Roe Princess. En la Gran Bretaña de la posguerra, Saunders Roe todavía creía que el océano podía ser una pista de aterrizaje. Entre 1952 y 1954, el Princess se convirtió en su último gran intento. Uno de los últimos y audaces esfuerzos por lograr que una hidrocanoa gigantesca volviera a ser relevante antes de que la compañía fuera absorbida por grupos aeroespaciales. Esta aeronave no se construyó para perseguir a los aviones de pasajeros con base en tierra. Se construyó para un mundo que imaginaba viajes elegantes de largo alcance, reunificando el viejo imperio, un despegue en agua salada a la vez. Sobre el papel, era pura grandeza. Más grande, más opulento y más imperial que cualquier cosa en el puerto. Un transatlántico de lujo que simplemente resultaba que podía volar. Un símbolo aerotransportado que proclamaba: todavía somos dueños de las rutas marítimas. Pero la realidad golpeó como el rocío frío del mar. El futuro se trasladaba hacia el interior. Los aeropuertos de hormigón se extendían rápidamente y los aviones comerciales de reacción estaban reescribiendo las reglas de la velocidad, el alcance y los costes operativos. El modelo de la hidrocanoa no murió en un combate aéreo. Murió porque las reservas, las rutas y el dinero se marcharon a otra parte. Y aquí está el detalle que hace que este final duela. Solo se completó un Princess, registrado como G. Alun. Las otras estructuras se detuvieron a mitad de su historia. Nunca se terminaron, nunca se les permitió decir adiós. Es la despedida inconclusa perfecta. Un barco que podía volar, abandonado por la marea del progreso. Fairy Gannet AEW-3. Fairy no desapareció en una sola explosión. Se retiró gradualmente de la fabricación de aeronaves de ala fija, y el Gannet es una de las formas más claras de observar cómo ocurrió esa salida. Porque este avión no vivió rápido para morir joven. Trabajó, perduró y llevó silenciosamente a la marca hacia sus páginas finales. Sobre el papel, el Gannet era una herramienta de la Marina Real casi perfecta para la era antisubmarina. Gran autonomía, equipo de misión pesado y el tipo de fiabilidad obstinada que se desea cuando el trabajo es lento, húmedo e implacable. No fue construido para el glamour. Fue construido para mantenerse en posición, seguir buscando y seguir regresando. Pero la realidad siempre cambia las reglas del juego. La tecnología de radar y de alerta temprana aerotransportada evolucionó rápido, y la doctrina naval cambió con ella. El mercado para plataformas especializadas de un solo propósito comenzó a estrecharse, y la siguiente generación de sistemas exigió un tipo diferente de avión, diferentes sensores, diferente integración y una economía distinta. Aquí está el detalle que hace que el final se sienta tan silencioso. La producción principal del Gannet se llevó a cabo desde 1953 hasta 1959, pero el AEW.3 continuó. Construido entre 1958 y 1963, fue un capítulo final que se prolongó en el silencio. No murió por ser malo. Se desvaneció porque llegó una nueva era, y el viejo fabricante ya no tenía dónde sostenerse.
Martin P-6M Seamaster. Esta fue la última aeronave construida por la Glenn L. Martin Company. El Seamaster encaja perfectamente en esta serie porque no fue un adiós tímido. Fue una idea de la Guerra Fría llevada al máximo volumen. Rápido, agresivo y únicamente estadounidense en su forma de intentar burlar a la geografía. Sobre el papel, el concepto era brillante. Un bombardero hidrocanoa de alta velocidad que pudiera realizar un ataque nuclear sin depender de aeródromos fijos. Porque si las pistas de aterrizaje quedaban repletas de cráteres, el océano no podía ser destruido. En teoría, se disponía de una aeronave estratégica que podía operar desde bases flotantes, dispersarse por mar abierto y mantener viva la disuasión incluso después de recibir el primer golpe. Pero la realidad aguardaba con una calculadora. La era de los misiles llegaba rápido y cambió incluso el significado de lo que era estratégico. Al mismo tiempo, todo el ecosistema del Seamaster era costoso y arriesgado. Barcos de apoyo, logística especializada, condiciones operativas peligrosas y un programa que exigía la perfección en un mundo que rara vez la ofrece. Y las frías cifras cerraron la puerta. Solo se construyeron 12 aviones y el programa se detuvo en 1959. Es el plan de escape definitivo de las pistas de aterrizaje que el futuro bloqueó, porque a los misiles no les importaba dónde te escondieras. Handley Page Victor. Handley Page terminaría cayendo en administración judicial, pero el Victor se mantiene como uno de los últimos grandes momentos de la compañía. Una aeronave que todavía se siente como una firma estampada en aluminio. Esta era la época de los bombarderos V en plena confianza, cuando la estrategia de Gran Bretaña se apoyaba en una promesa simple: volar más alto, volar más rápido, transportar más carga y permanecer intocable el tiempo suficiente para ser relevante. Sobre el papel, el Victor encarnaba esa mentalidad. Con su distintiva ala en media luna y su gran capacidad de carga útil, representaba la creencia de la Guerra Fría en golpear primero antes de poder ser alcanzado. Alcanzar la altitud, alcanzar la velocidad y hacer que las defensas enemigas persiguieran a un fantasma. No era solo un avión, era una fuerza de disuasión que podía señalar en un mapa. Pero la realidad siempre cobra intereses. Las estructuras envejecen y los bombarderos de alto rendimiento pagan su desempeño con la fatiga del metal. Las grietas por fatiga se convirtieron en parte de la historia. La doctrina también cambió, alejándose de los perfiles de pura alta altitud hacia tácticas de bajo nivel que exigían un tipo diferente de resistencia. Y luego llegó el asesino lento y silencioso: el coste de mantenimiento. El precio de mantener a los altos y poderosos volando año tras año era enorme. Aquí está la dura línea final. El Victor se produjo desde 1952 hasta 1963, con 86 aviones construidos. No terminó por falta de gloria. Terminó porque el viejo tipo de gloria se volvió demasiado caro de mantener. Republic F-105 Thunder Chief. Republic no se desvaneció suavemente. Cuando Fairchild compró la compañía en 1965, el nombre de Republic como fabricante independiente de aeronaves esencialmente terminó. El F-105 Thunder Chief es el símbolo perfecto de esa última era del metal pesado, porque fue diseñado con un propósito de la Guerra Fría escrito en cada centímetro. Sobre el papel, el F-105 era una máquina de ataque nuclear, rápido, construido para transportar una carga masiva y destinado a golpear con la fuerza de un martillo. Era el tipo de aeronave concebida para un mundo de sirenas de alerta, líneas en mapas y un perfil de misión brutal: entrar, atacar y salir. En esa guerra imaginada, la velocidad y la carga útil no eran solo características, eran la supervivencia. Entonces, la realidad reescribió el guión. A Vietnam no le importaba para qué había nacido el reactor. El Thunder Chief fue forzado al papel de bombardero de ataque táctico, volando hacia defensas densas y sufriendo pérdidas que convirtieron su leyenda en algo mucho más oscuro. Esa es la parte cruel. La guerra real,
no recompensa la pureza de unas especificaciones de diseño. Pone a prueba lo que puede sobrevivir día tras día. El ciclo de producción nos dice cuán real fue. Construido desde 1955 hasta 1964, con 833 aviones completados. Fue un monstruo construido para su momento, hasta que el momento cambió, y el fabricante ya no pudo sostenerse por sí solo. Avro Vulcan. Avro se disolvió en algo más grande, plegándose en la maquinaria de una industria cambiante. Pero el Vulcan sigue siendo el nombre que la gente pronuncia en voz alta cuando habla de un imperio desaparecido, porque pocos aviones parecieron tanto el futuro, mientras eran construidos para un tipo de miedo muy específico. Sobre el papel, el Vulcan era la disuasión estratégica hecha visible. Un bombardero con ala en delta, construido para la velocidad y la altitud, diseñado para ascender hacia el aire frío y enrarecido, y convertirse en un fantasma triangular sobre el horizonte de Gran Bretaña. En la mentalidad de los bombarderos V, esa forma no era por estilo, era por supervivencia. Volar alto, volar rápido, transportar el peso y hacer creer al bando contrario que podría responder. Luego, la realidad le dio alcance, como siempre ocurre durante una larga trayectoria. Los costes del ciclo de vida aumentaron. Las tácticas cambiaron. El sueño de la alta altitud dio paso a nuevos perfiles, nuevas amenazas, y un sistema de disuasión que comenzó a desplazarse hacia diferentes plataformas y otros supuestos. El Vulcan siguió siendo un icono, pero el mundo a su alrededor avanzó. Y la última página es inusualmente nítida. Fabricado desde 1956 hasta 1965, con 136 aviones en total. El último B-2XM-657 fue entregado en 1965. Esa es la lección. Un icono no necesita la bancarrota para morir. Solo necesita un mundo que ya no requiera ese tipo de poder. Convair 990, Coronado. Convair no murió en un solo accidente dramático. Se desmoronó lentamente dentro de General Dynamics, y el 990 Coronado se convirtió en el símbolo más claro de una retirada silenciosa del sueño de los aviones de pasajeros. Esta era una compañía que podía construir máquinas serias, pero el mercado de los reactores comerciales no recompensa la seriedad, recompensa la economía. Sobre el papel, el 990 nació en la fiebre de velocidad de la era del reactor, cuando los fabricantes todavía creían que más rápido significaba mejor, y mejor significaba que ganarías la guerra de ventas. Se veía elegante, sonaba moderno, y se presentaba como una declaración de categoría superior. Un avión construido para demostrar que Convair podía competir con los grandes nombres en la nueva era de los viajes en reactor. Entonces, la realidad se presentó con el libro contable de las aerolíneas. Los aviones de pasajeros viven o mueren por su eficiencia operativa, el consumo de combustible, la carga útil, la fiabilidad de despacho y la carga de mantenimiento. Los fríos cálculos matemáticos que nunca aparecen en los carteles publicitarios. La velocidad solo es un argumento de venta si no castiga al operador cada día después de la entrega. Y una vez que los números no cuadraron, el mercado avanzó rápido. El final es tan cortante como el cierre de la puerta de un hangar. El Convair 990 fue fabricado entre 1961 y 1963, y solo se construyeron 37 aviones. La línea se cerró en 1963. No fue un fracaso de belleza o de ambición. Fue un alarde de lujo que el mercado se negó a perdonar. LTV A7 Corsair 2. LTV acabaría colapsando, pero el A7 Corsair 2 cuenta la historia más nítida. El largo y visible arco de una línea de aviones de combate de Vought LTV, que funcionó tan bien que no necesitó romanticismo. Este no era un reactor construido para ser amado en exhibiciones aéreas. Fue construido para ser usado día tras día por una armada que se preocupaba más por los resultados que por los pósteres. Sobre el papel, el A7 era la definición de un avión de ataque operativo.
Podía transportar una carga pesada, entregarla con precisión y hacerlo con el ritmo práctico que exigen los portaaviones. Lanzamiento, ataque, recuperación, puesta a punto y repetición. Se ajustaba a las necesidades de la Armada porque respetaba las realidades de la cubierta. Alcance, precisión, fiabilidad y el tipo de dureza que se demuestra a las 2 de la mañana con mal tiempo, no solo al mediodía en un desfile aéreo. Luego, la realidad cambió a nivel industrial. Llegaron plataformas más nuevas, reactores como el FA-18, que podían desempeñar más funciones de manera más eficiente, con un ecosistema de apoyo moderno. Al mismo tiempo, la consolidación de la defensa cambió el panorama. Menos contratistas principales, menos líneas de producción y menos paciencia para los viejos caballos de batalla de una sola misión, cuando un estándar más nuevo podía reemplazarlos. La historia de su producción es la prueba. El A-7 se produjo desde 1965 hasta 1984, con 1.545 aeronaves construidas. No terminó porque fuese débil. Terminó porque el ecosistema cambió y el caballo de batalla dejó de ser el símbolo sobre el cual se redactaban los contratos. Fokker 70. Fokker no se extinguió con un solo estruendo. Se fue de la misma forma que muchos fabricantes orgullosos, a través del dinero, el cronismo y un mercado que dejó de ser indulgente. Cuando Fokker colapsó a mediados de la década de 1990, el Fokker 70 se convirtió en un último capítulo fácil de contar, porque su escala es pequeña. Y lo que acabó con él es brutalmente claro: las finanzas. Sobre el papel, el Fokker 70 era la fórmula regional perfecta. Suficientes asientos, suficiente alcance y suficientes costes operativos para hacer que las rutas cortas funcionaran sin convertir cada vuelo en una pérdida. Fue construido para la realidad cotidiana de la aviación, los vuelos que no generan titulares, pero mantienen viva una red. Entonces, la realidad llegó con la molienda de los reactores regionales. Este rincón de la industria es despiadado. Competencia de precios que reduce los márgenes a nada. Ciclos de pedidos de auge y caída. Y el asesino silencioso que no aparece en los folletos: los costes de soporte postventa. Las piezas, el servicio, el entrenamiento, los repuestos y las garantías de fiabilidad pueden aplastar a un fabricante pequeño, incluso cuando el avión en sí tiene sentido. Y la cifra de cierre resulta casi cruel. El Fokker 70 se produjo entre 1992 y 1997, y solo se construyeron 47 aviones. Lo justo y necesario es una idea hermosa, hasta que el efectivo no es suficiente para mantener las luces encendidas. Boeing 717, MD-95. McDonnell Douglas no tuvo un funeral dramático. Desapareció a través de las matemáticas de una fusión, integrado en Boeing, y la industria siguió adelante. Es por eso que el 717 encaja tan bien en esta serie. Es una forma de contar la historia del legado de un fabricante muerto, utilizando un solo avión que no solo terminó con un modelo, sino que ayudó a terminar con toda una estirpe. Sobre el papel, el 717 era exactamente lo que muchas aerolíneas estadounidenses necesitaban: un reactor moderno, compacto, de corto a medio alcance, construido en torno a la practicidad. No intentaba ser un buque insignia glamuroso. Era el tipo de avión destinado a volar mucho, operar rápido y tener sentido en rutas nacionales donde la fiabilidad de los horarios importa más que los titulares. Pero la realidad en la aviación comercial siempre trata sobre el posicionamiento. El mercado estaba comprimido entre la familia A320 y el 737, los dos gigantes que dominaban el sector medio. En ese mundo, el avión no solo necesita ser bueno, necesita escala. Y la escala se decide por la cartera de pedidos. Cuando los grandes clientes se comprometen con otros, la línea de producción muere de hambre. El final es limpio y frío. El 717 fue fabricado desde 1998 hasta 2006, con 156 aviones construidos, y Boeing planeó públicamente finalizar la producción en 2006. Esa es la despedida de la era de las fusiones. Sin tragedia, sin ceremonias,
sin discursos. Solo una fábrica que se detiene, una línea que se cierra y un nombre que se desvanece en la historia. Y ese es el verdadero impacto de esta lista. 10 aviones, 10 últimas salidas de fábrica, y ni uno solo de ellos cayó por ser feo o estúpido. Se silenciaron porque el mundo cambió. Las pistas se movieron al interior. Los misiles reescribieron la estrategia. Las aerolíneas persiguieron a eficiencia. Y las fusiones convirtieron placas de nombres orgullosos en notas al pie de página. Algunos de estos finales fueron ruidosos en la mesa de dibujo y silenciosos en el suelo de la fábrica. Una última entrega. La luz de un hangar que se apaga. Una línea cerrada sin aplausos. Ahora quiero saber de ustedes. ¿Cuál de estos últimos aviones les impactó más? ¿Aquel que merecía más tiempo o el que simplemente nació en la era equivocada? Dejen su elección en los comentarios. Y si quieren una segunda parte, díganme qué fabricante desaparecido debería cubrir a continuación. No olviden dar a me gusta, suscribirse y nos vemos en la próxima.